El ventilador, el ventilador, para entender lo que pasó. 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana, así es, estás en el ventilador, estás en Etcétera Play y por supuesto lo que se viene es la zaraza de la mañana para este día 29 de mayo. La zaraza de la mañana, Hugo Moreno en modo editorial. Lo que ha quedado después en esta semana, una vez más, ¿quién diseña buena parte de la política económica argentina? Para este editorial, el eje puede ponerse en una idea central que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que volvió a marcarle la cancha a la Argentina y donde el gobierno de Javier Milei no solo acepta las condiciones, sino que además las asume como parte de su programa político y económico. El FMI volvió a intervenir de manera directa sobre el rumbo fiscal, también tributario del país, y el gobierno entonces respondió con obediencia absoluta y debida, sin matices ni resistencia política. El dato más fuerte surgió del último informe técnico del FMI, donde el organismo dejó explícitas sus exigencias para la Argentina, que tienen que ver con más trabajadores pagando impuestos a las ganancias, aumento de la carga sobre monotributistas, reducción de exenciones fiscales y una reforma tributaria integral para incrementar la recaudación en alrededor de 3,3 puntos del PBI. En otras palabras, mientras el discurso oficial habla de bajar impuestos, el fondo propone exactamente lo contrario para los sectores medios y trabajadores. Menos presión sobre grandes exportadores y sectores concentrados, pero más carga para asalariados, profesionales independientes y pequeños contribuyentes. Y ahí están los comerciantes y las pymes. El FMI incluso cuestiona la reducción de ganancias, una reducción de ganancias que está impulsada durante este gobierno, en parte del gobierno anterior, y plantea también ampliar de manera considerable la base de trabajadores alcanzados por este tributo. También pidió alinear el monotributo con el régimen general, lo que implicaría un fuerte incremento de costos para millones de trabajadores independientes y pequeños comerciantes. Es decir, el ajuste ya no pasa solamente por jubilaciones, por salarios estatales o por recortes presupuestarios. Ahora el fondo quiere avanzar sobre los ingresos de trabajadores registrados y monotributistas para garantizar entonces el pago de la deuda externa. Y acá aparece otro punto clave. La Argentina vuelve a endeudarse, ¿para qué? Para pagar deuda. El nuevo desembolso aprobado por el FMI, $1.000 millones esta semana, no llega para reactivar la economía, para generar empleo o para impulsar la producción. Llega para sostener reservas, cimientos y garantizar que el país siga pagando un endeudamiento que nació con la toma récord de deuda durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el mismo Luis Toto Caputo ya ocupaba un rol central. La deuda total que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario sigue siendo una de las más grandes del mundo dentro del organismo. Lejos de discutir esa dependencia, el gobierno libertario profundiza el vínculo con nuevas revisiones, nuevos condicionamientos y también todas trazadas por el fondo. El esquema es conocido. El FMI presta dólares, exige reformas estructurales, obliga a ajustar el gasto público y reclama también algunos cambios tributarios que son regresivos. Y después, esos mismos dólares vuelven a salir para cancelar intereses y vencimientos. Pero además, hay un componente geopolítico que también quedó claro, por lo menos esta semana. El alineamiento del gobierno argentino con los Estados Unidos y particularmente con Donald Trump, que vuelve a sellarse, y que ya no es solamente una cuestión ideológica, también tiene una dimensión económica y diplomática. El gobierno de Milei busca sostén político en Washington para garantizar respaldo financiero internacional, incluso aceptando condicionamientos externos sobre política económica,
sobre relaciones internacionales y estrategia comercial. La lógica es sencilla: subordinación política a cambio de apoyo financiero. Mientras tanto, la economía real, la de todos los días, la cotidiana, sigue mostrando otra cara: caída del consumo, deterioro salarial, cierre de pequeñas empresas y un mercado interno cada vez más golpeado. Y en ese contexto, el FMI propone que el esfuerzo vuelva a recaer sobre quienes trabajan, sobre quienes producen o intentan sobrevivir en esta economía informal o independiente. Estoy hablando concretamente de monotributistas. La discusión de fondo, valga la redundancia, es si la Argentina puede construir un modelo económico soberano con el FMI, redactando la hoja de ruta tributaria del país, porque cada revisión técnica del organismo deja menos margen, por lo menos para las decisiones democráticas, y más poder para los acreedores internacionales. Y el problema obviamente no es solo económico, también es político. Cuando un gobierno naturaliza que las decisiones centrales se toman afuera, lo que se debilita no es solo el bolsillo de la gente, sino también la capacidad soberana del Estado argentino. Un Estado que obviamente se ve sumamente preocupado, que se ve de alguna manera también subordinado a las decisiones del Fondo Monetario Internacional, y donde de alguna manera también empieza a ejercerse alguna fuerza en lo político. Por eso decíamos, también es político cuando este gobierno se neutraliza ante las decisiones que se toman de afuera, y que obviamente no solo debilita el bolsillo de la gente, sino también la capacidad del Estado. Porque queda evidenciado, una vez más, que como hace un tiempo atrás, en una época nefasta para la Argentina, vemos cómo el fondo vuelve a gobernar para tener trabajadores garantizados.